Cordial saludo, mi nombre es Marcela Gutiérrez, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, del curso o la materia Contratación Pública y Privada, y vamos a exponer las diferencias y similitudes entre contrato público y el contrato privado. Inicialmente con el contrato público, como lo establece la Ley 80 de 1993, que hace parte de la Constitución Pública en Colombia, trae consigo una serie de principios que favorece tanto al contratante como al contratado en derechos y obligaciones, con el objetivo de llevar a cabo una contratación eficaz desde la responsabilidad, transparencia y economía. Por medio de la licitación pública que se está realizando por el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP2, que es una plataforma de transacciones para las entidades estatales y proveedores siendo administrada por Colombia, compra eficiente donde se puede crear, publicar, seleccionar y adjudicar procesos de contratación y gestión de la participación pública en la que hace parte la contratación de licitación pública, concurso por méritos, contratación directa, selección abreviada y contratación en mínima cuantía. En cuanto al contrato privado, la contratación privada no es llevada a cabo por licitación pública. La contratación privada es un acto jurídico y un comprobante que se lleva a cabo por dos personas, ya sean naturales o jurídicas, para poder cumplir con una obligación que están clasificados entre contratos civiles, administrativos, laborales y mercantiles. Este tipo de contratación es necesaria para las empresas privadas que cuentan con recursos financieros particulares, uno de los más utilizados en Colombia, como también actos jurídicos de la vida cotidiana. Por esa razón, no es realizada por licitación pública. En cuanto a las partes del contrato público y privado, en cuanto al contrato privado, el contrato privado, según el artículo 1502 del Código Civil, se compone por consentimientos de las partes, objeto y causa. Todos se complementan entre sí para que se pueda dar el contrato. Consentimiento de las partes. Es el acuerdo voluntario de las partes para la realización del contrato, el cual puede ser verbal o también puede ser escrito. El objeto del contrato es aquello por lo que se contrata, es decir, todas las obligaciones que tienen las partes, las cuales están estipuladas en el contrato. Causa del contrato, entonces, es el motivo por el que se solicita el contrato, el fin socioeconómico que se espera recibir las partes. Para el contrato público, según la Ley 80 de 1993, este se divide en tres etapas: precontractual, contractual y postcontractual. La etapa precontractual se plantea, se prepara y se organiza la forma y los medios por los cuales se podrán desarrollar los fines estipulados en el contrato. La etapa contractual es donde se elabora el contrato, se plantea el objetivo, términos y condiciones, los cuales deben ser de adaptación conjuntas entre las partes. Y la etapa postcontractual, esa es la etapa final del contrato, donde se liquida y se finaliza el contrato según el artículo 60 de la Ley 80 de 1993. La liquidación puede ser unilateral cuando una sola parte da por terminado el contrato sin llegar a un acuerdo, o bilateral cuando ambas partes terminan el contrato en un acuerdo voluntario. Los principios del contrato. Entonces, para el contrato público, los principios de la contratación estatal son indispensables en los procesos de la contratación que lleva al Estado, ya que por medio de ellos se garantiza los derechos de los ciudadanos en un proceso transparente, público y de igualdad al que pueden acceder todas las personas o empresas que cumplan con los requisitos. Es por ello que la Ley 80 de la Constitución Política estableció los principios, pero son cuatro los principales y los básicos.
Inicialmente, pues, la transparencia, que pretende la imparcialidad e implica igualdad de oportunidades para los interesados en participar en las diferentes modalidades de selecciones contratistas. La económica, aquí pues aparecen diferentes modalidades de contratación dependiendo del objeto contractual, de su complejidad y de sus costos, agilizando también los trámites. Para la siguiente, que sería la responsabilidad, esta busca establecer el equilibrio entre el derecho y el deber, es decir, una gestión pública eficiente y oportuna que concilie la autonomía de la voluntad con las prerrogativas del Estado. El deber de selección pública, el cual orienta a la administración sobre planificación para para la mejor oferta, haciendo énfasis en los factores técnicos económicos. Y bueno, ya a ellas también se le suma la publicidad, debido proceso, la igualdad, la celeridad, la coordinación, la participación, la legalidad, la planeación, la eficiencia, la eficacia, la equidad, valoración del costo ambiental, omisión al deber por planeación, libre concurrencia, buena fe, imparcialidad y también la moralidad. En cuanto a el contrato privado, algunos de los principios aplican para todos los contratos que se celebran, pero algunos son de acuerdo al tipo del contrato. Entonces, los principios en este momento, el principio de causa concreta es la intención de las partes por la celebración de los contratos. Este principio está ligado al de autonomía de voluntad. El principio de la obligatoriedad, entonces, este quiere decir que al momento de realizar el contrato, las partes involucradas deben ser conscientes de que se trata de una relación jurídica, que lo obliga al cumplimiento obligatorio, valga la redundancia, de las obligaciones. Es por ello que cada una de las partes espera que la relación se desarrolle de la mejor manera y se alcancen los objetivos que se esperan. El principio de la consensualidad, del consensualismo, en este se relaciona el antes y el durante de la celebración del contrato. Se trata del perfeccionamiento del contrato, ya que antes las partes deben tener claras las limitaciones y obligaciones del contrato. Y con esto es necesario verificar si los acuerdos realizados serán de provecho y eficientes para cada una de las partes involucradas. El principio de la relatividad, se crean los derechos, facultades y obligaciones a las que deberán acomodarse los interesados. Estas no aplican a terceros. Los tipos o clasificación de contratos. En cuanto al contrato público, entonces está el contrato de obras públicas, contrato de concesión de obras, contrato de concesión de servicios y contrato de suministros. Para los contratos privados están los contratos unilaterales, contratos bilaterales, contratos gratuitos, contratos onerosos, contratos conmutativos, contrato aleatorio, contrato principal, contrato accesorio, contrato real, contrato solemne y contrato consensual. La responsabilidad por incumplimiento del contrato. Entonces, en el contrato privado, el incumplimiento provoca pérdidas que permanezca final al contrato. Como son daños económicos, morales, por lo cual legalmente se exige la indemnización por daños y perjuicios, cuando los resultados no son satisfactorios, el contratante también puede faltar al contrato, pero no se ha dado el cumplimiento del objeto propuesto, al objetivo propuesto. Cuando se incumple, se debe dialogar sin acudir a la vía judicial, donde ambas partes llegan a un acuerdo de un plazo considerable. Todo ello debe estar constatado en un documento que puede ser requerido a futuro. Para el contrato público, si los contratistas incumplen el debido proceso del contrato, violando las normas, serán llamados ante el Poder Judicial para responder por los malos actos, donde dichas pruebas serán presentadas por la interventoría
o la supervisión de los contratos estatales. De la misma manera, los contratistas, por acumular sanciones, pueden sufrir inhabilidad ante el registro único de proponentes hasta un plazo alrededor de 3 años. Y por último, explicar la aplicación del principio de igualdad de intereses, generalidades y particular. El principio de igualdad tiene como objetivo cumplir los derechos de los seres humanos en igualdad de condiciones, sin ninguna discriminación, como lo establece el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los intereses particulares, estos tienen como objetivo buscar y obtener su principio, su propio interés por parte del contratista y la administración en que busca el interés público. Y los intereses generales tienen como objetivo de cumplir con los derechos humanos en igualdad de condiciones y obtener los mismos beneficios entre las partes. Espero haya sido lo más clara posible. Quedo agradecida con la disponibilidad de tiempo. Gracias.